En esta oportunidad vamos a escuchar a Tomás Becker, abogado de los familiares de las víctimas de la guerra del gas y supervisor práctico de los derechos humanos. Explica pues que la comunidad internacional se encuentra preocupado por los grupos paraestatales de la Unión Juvenil Cruceñista que sigue sembrando odio, violencia contra los indígenas y las mujeres de Pollera y no entiende por qué Fernando Camacho, por qué hasta ahora no está preso, qué es lo que está pasando. Tomás Becker también mencionó que hay un congreso de fascistas del grupo extremo de la derecha y racista que son muy peligrosos que se están concentrando en México. Ha dicho también que viene creciendo este movimiento a nivel mundial, va ganando a la gente. También ha dicho que el gobernador Luis Fernando Camacho a última hora no aparece en la lista de exponentes. También ha dicho que esta reunión de la extrema derecha va avanzando en Latinoamérica. Hay que cambiar la manera de pensar de muchas personas que no creen que en Bolivia hubo masacre, cuando se sabe que sí hubo masacres y para ello hay abundantes pruebas. Hay que cambiar eso y hacer justicia para evitar más masacre, mencionó Tomás Becker. Vamos a escuchar pasajes de sus intervenciones. Bueno, hermano, la verdad es estoy triste. Después de 2003 hemos pensado, primero, no vamos a ver más masacres como lo que pasó en 2003, pero sabemos lo que pasó en 2019. Y también había una esperanza que había la posibilidad de justicia, pero hasta este punto todavía las víctimas no tienen justicia. Los más responsables no han sido procesados, algunos han escapado a los Estados Unidos, a Brasil, y todavía no hay juicio contra Janine Áñez. Entonces las víctimas se sienten tristes, ¿no? Claro, y en el marco de lo que hemos venido eh, trabajando como país, el plantear los principios de verdad, memoria y justicia, parece que el trabajo es insuficiente, pues no termina de calar en la población ni tampoco en quienes toman decisiones al respecto de hacer de que la verdad sea un elemento transversal y la memoria también, pues hoy, en los últimos días, hemos visto otra vez cómo agentes paraestatales, vuelto a ver cómo el fascismo ha tomado las calles. ¿Cómo se analiza eso en el marco de este proceso de recuperación de la democracia en Bolivia? No, bueno, lo que pasó en 2003, 2019 y ahora, el racismo no es solamente parte, es centro, es muy importante y hay mucho racismo contra los indígenas. Todas las víctimas de Sencata son indígenas y lo que está pasando ahora en Santa Cruz, los ataques contra señores de Pollera, el odio, el racismo, las palabras, el discurso, no hay debate. Hay videos, puedes ver videos de la Unión Juvenil Cruceñista, miembros del Comité Cívico, haciendo el saludo de nazis. Es muy claro su perspectiva racista y la comunidad internacional está muy preocupado sobre la situación y está preocupado sobre estos grupos, que son grupos paraestatales, según varias instituciones internacionales. Tomás, hemos visto indudablemente agresiones a lloreos por parte de un subgobernador de Santa Cruz, que es una noticia internacional. En estos días, ataques a la gente que está trabajando en el Plan 3000, saqueos a sus puestos de venta, nuevamente violencia contra la gente que intenta defender lo que tiene. Y hay una pregunta que la gente se formula, y no sé si tú estás de acuerdo. ¿Qué pasó con los responsables del 2019? Uno de ellos, la gente apunta, Luis Fernando Camacho. ¿Por qué no está ante la justicia hasta ahora? ¿Cuál es tu criterio como abogado? Bueno, yo tengo la misma pregunta, hermano. Yo creo que en los Estados Unidos, en este momento, tenemos procesos contra personas involucradas en ataques en Washington por sedición, ¿no? Más o menos, varios delitos, pero más o menos por tratar de hacer un golpe de Estado. Luis Fernando Camacho participó en este golpe directamente. Él dijo en la tele que iba a pagar a los policías para mutinar. Esto es un soborno, pero tenemos que recordar que Murillo está en los Estados Unidos en cárcel por soborno.
eso es un soborno, pero un soborno para cometer un golpe de Estado. Entonces a mí y a muchas personas es una... No entiendo por qué no está en caso, porque ha cometido muchos abusos y también está involucrado con estos grupos de choque, grupos paraestatales en Santa Cruz, como la Unión Juvenil Cruceñista. Él era parte de este grupo, está participando con este grupo, y debo mencionar, porque hay mucho, algo muy raro aquí es que muchas personas hablan de ellos como es un grupo legítimo, ¿no? Como ustedes tienen sus perspectivas y ellos tienen sus perspectivas, pero es un grupo ilegal, según la ONU, el Comité contra la Tortura, según el GIEI, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, ¿quién es parte de este grupo? La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Amparo Carvajal, y también el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que este grupo es un grupo paraestatal y tiene que desarticular este grupo. Es peligroso bueno, la mezcla con ellos, con Camacho, nos preocupa. La comunidad internacional está muy preocupada sobre esta situación. Hay una confluencia en el marco de esto, de lo que se analiza de la Unión Juvenil Cruceñista, Tomás. Justo veía algunos documentales de lo que pasaba en 2008, 2009, donde precisamente desde la FIDH, desde esta Federación Internacional de Derechos Humanos, se hablaba sobre estos grupos paraestatales ya entonces. Es decir, no son actores nuevos del golpe de Estado, es una especie de grupo violento que ha venido acallando a quienes protestan en contra de cualquier sea el mandato de la oligarquía cruceña. Y cuando esto confluye con los elementos de racismo que existen en el país, se ve lo que se está viendo. Pero aquí el tema va en cómo se está legitimando eso, a partir de representación política, a partir de voces internacionales. ¿Cómo ves ese proceso de que parece que el fascismo se está legitimando políticamente en Bolivia y tal vez en otras partes del mundo? Sí, lo que me preocupa es que, bueno, tenemos esta frase en inglés, voy a tratar de traducir, pero somos ranas en agua caliente. Si pones una rana en agua caliente, salta, escapa. Si pones en agua tibia, se queda. Puedes aumentar o subir el fuego y va a morir. Se quede y va a morir. Entonces, lo que me preocupa es que, como has dicho, en 2018 han hablado de estos grupos y estamos poco a poco es un poco más violento, más resistente, un poco más, y ahora estamos en una situación donde están atacando a personas violentamente. Es una situación muy peligrosa y yo creo que hay muchas personas que han normalizado algo que es extremo desde la perspectiva, desde fuera, pero hay muchas personas que aceptan este racismo y esta violencia. Tomás, dentro de la perspectiva de tu análisis internacional, ¿tú crees que es una repetición de los mismos hechos del 2019, incluso con apoyo internacional de sectores de ultraderecha internacional, lo que está pasando en Santa Cruz? Porque se prolonga, tenemos 28 días de paro indefinido por un tema de un censo, que parecería que no tendría que haber un problema de esa naturaleza para justificar 28 días de paro. Y ahora se está buscando una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, un amigo con quien hablaba, hablaba con una persona en Plan 3000 que me dijo, estamos en 2019, es 2019 2.0, y esto me preocupa, este ambiente de violencia, de racismo, y la derecha que está involucrada en esto, como has mencionado, es algo internacional. Lo que me preocupa ahora, estos días hay una conferencia en México con muchas personas que no son conservadores. Dicen que somos conservadores, es una conferencia de conservadores, pero la verdad es autoritarios, personas que han estado involucrados en dictaduras, que sus padres eran dictadores, su padre era nazi, literalmente nazi. Lo que me preocupa es que no es una perspectiva como progresista conservador, es mucho más a la derecha. Son grupos extremos, anti-gay, anti-mujer, anti-indígenas, anti-negro, anti-democracia, y son peligrosos. Y por eso sí, lo que veo ahora es muy similar a 2019, pero tal vez un poco más normalizado y tal vez un poco más fuerte con más apoyo de la comunidad internacional.
escuchaba un análisis que decía que lo que está sucediendo en Santa Cruz, la figura de Camacho, se parece mucho a la figura que representaba en Bolsonaro en Brasil y también Donald Trump en Estados Unidos. Y cómo se genera un movimiento de masas a partir de estos valores que van más allá del conservadurismo, que ya rayan en ser autoritario, en la intolerancia absoluta, en el odio. Desde la experiencia que se ha vivido en Estados Unidos con esa masa y que aún hoy ha ganado, por ejemplo, en las elecciones en senadores, es decir, se va ganando a la gente, increíblemente, pero va ganando la buena opinión de las personas. ¿Cómo analizas eso en términos de cómo avanza esta postura política? Bueno, no es nuevo, es una táctica que, bueno, muchos autoritarios usan, ¿no? Crean otro o buscan otro que es un enemigo. Estas personas son enemigos, tenemos que tener solidaridad entre nosotros contra estos enemigos. Y es lo que pasó con Trump. Los enemigos son inmigrantes, personas de América Latina que son, según él, violadores, son criminales. Y nosotros tenemos que pelear contra estos criminales que quieren sus trabajos. Entonces, hay otro y el otro es el enemigo. Y estamos bien. Es lo que está pasando ahora en Santa Cruz. El enemigo, el otro, son los collas aquí. El gobierno aquí, que está basado aquí en La Paz. Buscan otros para... bueno, los políticos hacen esto, han hecho esto por muchos años. Los nazis también. Es muy... no es nuevo lamentablemente, pero es muy exitoso para personas que usan esta táctica. Tú hablabas de esa conferencia de la ultraderecha en México y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, había confirmado por tuit de que no va, pero participa de forma virtual, ¿no? Un foro, un encuentro que ha sido duramente criticado por el presidente Manuel López Obrador en México, ¿no? Por lo que representa este tipo de organización de la ultraderecha y mirando hacia Latinoamérica particularmente. ¿Qué temas se tratan ahí? Dentro, estás muy cerquita ahí, al ladito de México. ¿Qué temas se tratan desde la ultraderecha? ¿Es preparar nuevas recetas, componentes de unificación para afectar a las democracias, sobre todo aquellos procesos progresistas que se están dando en Latinoamérica? ¿Qué temas se tocan en esos encuentros? Bueno, primero quiero mencionar, porque mencionaste el presidente de México, pero no es solamente personas de la izquierda. Personas del centro están preocupados sobre esta conferencia, porque no es, como he dicho, no es como son conservadores, tienen otra perspectiva. Estas personas que están participando, o muchas personas en esta conferencia, son extremistas, muy extremas, a la derecha, y ellos han dicho que están hablando, tienen esta reunión para tener una estrategia en las Américas, para avanzar sus intereses los intereses de la ultraderecha. Entonces, hay muchas preocupaciones de varios países que es una forma de plan Cóndor. Están tratando de cooptar diferentes espacios en diferentes instituciones en las Américas. Y estoy hablando no solamente de gobiernos, de la prensa, también espacios de los derechos humanos. Hemos visto que muchos instituciones de derechos humanos ya tiene, por ejemplo, el abogado de Áñez tiene su institución de derechos humanos, Carlos Sánchez Persaín también. Están cooptando espacios para, bueno, dar propaganda y avanzar sus intereses anti-gay, anti-mujer, anti-indígenas, antidemocráticos. Tomás, dentro de un poco de lo que escuchábamos de esta conferencia, de esta exposición, de esta cumbre de derechas extremas que estamos viendo en México, se escuchaba mucho la palabra libertad de expresión, la frase, la libertad de expresión, un elemento que lo han hecho central en sus discursos. ¿Cómo se está manipulando eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí es un poco chistoso que, por ejemplo, Camacho está participando en esta conferencia, mientras tanto, si personas en Santa Cruz critican lo que está pasando, esas personas son atacados, ¿no? No hay espacio para libertad de expresión. No, es una forma de... Están manipulando este derecho para decir cosas
que son racistas, que son antimujer, como he dicho, estas cosas que son muy malas. Y también es para decir somos víctimas, nos están atacando nuestro derecho. Y es una forma como crear el otro. Están tratando de usar esto para buscar más aliados en sus bases. Porque somos víctimas, están atacando nuestro derecho a libertad de expresión. Me acaban de pasar de producción precisamente el programa, no sé si lo podemos poner en pantalla, donde estaba precisamente ya en el programa Luis Fernando Camacho, ¿no? Que iba a hablar precisamente sobre gobiernos conservadores. Ese era el tema que iba a abordar Luis Fernando Camacho. Y digo iba porque en el segundo programa ya no está Luis Fernando Camacho. No sé si lo excluyeron, lo sacaron, no lo sé, pero ese era el tema, ¿no? Gobierno conservador. ¿Qué es un gobierno conservador? La verdad, yo creo que ha cambiado. Hace 10, 15 años, otra cosa. Por lo menos en Gringolandia, en Europa, había conservadores, pero tenemos ahora nueva generación de conservadores como Trump, que tiene sus perspectivas antidemocráticas. Y lo que veo, como he dicho en esta conferencia, no solamente conservadores, son personas que tienen perspectivas muy peligrosas, que son menos como los conservadores de las 90s o, no sé, hace 15 años en los Estados Unidos, más como los nazis o los fascistas en España o Italia, o los gobiernos, los dictadores durante las 70s aquí en Sudamérica. No son conservadores, son fascistas, son autoritarios. Totalitarios en gran medida. Pero si el panorama es ese, si estamos enfrentándonos en contra de discursos fascistas, neofascistas, neonazis, ¿no se debería desarrollar desde la comunidad internacional una respuesta como la que se hizo precisamente contra Hitler, contra Mussolini, contra, digamos, estas expresiones tanto totalitarias? ¿Cuáles son los desafíos de que realmente la comunidad internacional, ya sea de centro, incluso de una derecha democrática, por último de cualquier persona que crea en la democracia, de oponerse a este nivel de fascismo? Lo que he visto recientemente con esta conferencia, hay países o personas que generalmente, como he dicho, no son muy a la izquierda, personas que más del centro, que han expresado su preocupación. Entonces, poco a poco están haciendo estas cosas. Pero la comunidad internacional ha denunciado, por ejemplo, los grupos de choque o grupos paraestatales aquí. Están haciendo estas cosas, pero lamentablemente hay muchas personas en la población que no aceptan esto, rechazan esto. He mencionado la Federación Internacional de Derechos Humanos, que ha dicho que es pero la Unión Juvenil Crucenista es un grupo paraestatal, pero también tenemos Amparo Carvajal, que está defendiendo grupos de choque, grupos paraestatales, públicamente. Entonces, no hay una conexión entre la comunidad internacional que está criticando estas cosas y algunos grupos aquí en Bolivia, pero también en otros países. Como en los Estados Unidos, tenemos muchas personas que están apoyando este fascismo que está creciendo rápidamente. Y eso es preocupante escuchar, ¿no? Tomás, que está creciendo el fascismo y con niveles de violencia nunca antes vistos en el mundo entero. ¿Qué crees tú que hace falta en el tema de las masacres de Guayllani y Sencata todavía por hacer? Bueno, hay dos cosas. Justicia. Estoy hablando de justicia formal. Tienen que tener juicios contra las personas responsables. Murillo, tenemos que procesar Murillo, López, Áñez, personas que los autores intelectuales. También tenemos que cambiar la perspectiva de muchas personas en este país. Todavía es increíble que muchas personas piensen que no había masacres, o las personas que son responsables son las víctimas, las propias víctimas. A mí es totalmente loco, porque bueno, yo tengo mi opinión, ustedes tienen su opinión. Esto es basado en hechos. Hay instituciones internacionales, la ONU, la CEDH, el GIEI, la Clínica de Harvard, Human Rights Watch, Amnistía, unánimemente
ha dicho que son masacres o ejecuciones extrajudiciales. Pero todavía, todos los días, en mi Twitter, yo recibo amenazas todos los días o trolls que dicen, ellos disparaban entre ellos o iban a explotar la planta. Y sabemos no es lo que pasó. Hemos investigado esto. Instituciones internacionales han investigado esto, pero es un discurso con una parte de... No es como un par de personas. Hay una parte de esta población crítica que cree que todavía ellos son responsables. Y tenemos que cambiar esto. Has mencionado memoria, es importante para la memoria histórica en este país, para que no tenemos otras masacres. Necesitamos justicia y tenemos que cambiar este fake news que existe todavía en Bolivia. El establecer por lo menos una línea base de la discusión de las opiniones sobre los hechos. Creo que eso es algo que parece tan básico, pero que al final no resulta como un elemento central aquí en nuestro país. Tomás, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos que efectivamente se pueda conseguir justicia, de que se pueda trabajar la justicia por las masacres de Sencata y de Sacaba